Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios. Vamos a cantar, vamos a iniciar cantando nuestra alabanza de inicio. De todo corazón alabemos a nuestro Padre Celestial de la siguiente manera. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año y en tu palabra haremos proezas que exalten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, venga a tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Gracias porque iniciamos un día miércoles en sintonía contigo, Padre Santo, orando, alabándote y dispuestos a aprender más de tu palabra el día de hoy. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar en sintonía de nuestros medios, de este culto de Amaneciendo con Dios. Y te pedimos que de principio a fin puedas ser tú el centro de todo, Padre Santo. Puedas ser tú hablándonos a través del predicador, y nuestra alabanza, nuestra oración sean dedicadas a ti, Padre Santo. Que personas que no te conocen puedan ver esta transmisión y puedan ser tocadas para que puedan aceptarte como tu Salvador personal. Te lo suplicamos, Padre Santo, que seas el centro de este culto, que ayudes a mis hermanos, a cada uno de mis hermanos, dándoles sabiduría, dándoles esa iluminación necesaria para comprender tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Busque el Salmo capítulos 29. Usted ahí con su Biblia, si la tienen físico, si la tienen digital, es el Salmo capítulo 29. Mire lo que dice la palabra del Señor. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros. El Líbano y el Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todos proclaman su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Mire qué bonito, porque en este capítulo 29 de Salmos nos está hablando del tremendo poder, la autoridad que tiene nuestro Dios, en este caso sobre la naturaleza. Habla de la lluvia, de las aguas, incluso no lo menciona, pero dice de que hace saltar como becerros a los cedros que están en el Líbano. Ahí literalmente está hablando acerca de que hace temblar la tierra, pero es Dios teniendo control de toda la naturaleza. Y este capítulo entero nos habla de lo poderoso que es nuestro Dios, y Él tiene el control de la naturaleza. Ahora Él también tiene control sobre nuestras vidas.
Y lo que le estamos pidiendo, mis estimados hermanos, Él sabe cuándo nos lo va a dar. Quizás ahorita no estamos preparados, pronto lo estaremos, y por eso es que vamos a recibir al tiempo de Él y no al tiempo de nosotros esos milagros. Ahí donde está, vamos a orarle a Dios por esas peticiones, vamos a orar por nuestras peticiones propias y vamos a orar los unos por los otros. Si usted conoce a alguien que necesita oración, pues hoy es el momento que usted pueda orar por ese familiar, ese amigo, ese compañero de trabajo, y ponerle también la petición de él al Señor. Así es que vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor. No podemos iniciar pidiendo sin darte gracias por lo bueno que ha sido hasta este momento, y por eso estamos aquí, Dios. Gracias, porque hasta este momento tú has sido bueno. Quizás no nos has contestado aún lo que te estamos pidiendo, pero hay una razón y te suplicamos poderla entender. Pero gracias porque hasta este momento tú has estado con nosotros, tu palabra ha estado con nosotros, Dios. Te suplicamos y te pedimos perdón si te hemos ofendido o hemos ofendido a nuestro prójimo. Si hemos hecho algo que te ha ofendido o ha ofendido a nuestro prójimo, te lo suplicamos. Pero también le pedimos a tu Espíritu Santo que pueda ayudarnos para no cometer esos errores, para no decir eso que mejor debemos callar, y que tu Espíritu Santo nos ayude para poder actuar cuando es necesario. Que tu Espíritu Santo nos ayude para poder decir lo que debemos de decir cuando es debido, Padre Santo. Te lo suplicamos. Pedimos por nuestra hermana Ingrid Martínez, Señor, que tiene COVID. Te pedimos por nuestro hermano Francisco Orlando, por esa salud que tanto necesita. Por nuestra hermana Blanca Torres, Señor, por ese problema de tiroides, hipertensión y diabetes. Por nuestra hermana Rebeca Flores, Señor, ella está intercediendo por su madrecita, Padre Santo. Pues está también pidiendo por protección por sus hermanos y su hija y también su esposo, que los puedas guardar. Nuestra hermana Lidia Martínez te está pidiendo porque esa sospecha de COVID que tiene. Nuestra hermana María, Señor, te está pidiendo, intercediendo por el pastor Aguilar, Señor, que está sufriendo esas tormentas allá en Estados Unidos. Nuestra hermana Gladys Margarita de Cepeda pide por sus hijos. Nuestra hermana Rosa Ruano, Señor, por el negocio de su casa, que sea justo, Padre Santo. Nuestra hermana Ángela de León te está pidiendo paz, están intercediendo por ella para que pueda tener paz en su interior. Nuestro hermano Roberto Antonio Escalante te están pidiendo por salud, Dios. Nuestra hermana Amanda Apontes pide protección por su hija y toda su familia. Nuestro hermano Vladimir Raimundo está pidiendo por esa sanidad en su garganta. Nuestra hermana Neri Campos te está pidiendo por la salud de su madrecita. Nuestra hermana Claudia Moreno, que está en México, Señor, están intercediendo por ella porque tiene COVID. Nuestra hermana Evangelina Linares pide por trabajo, Dios. Y nuestra hermana Zulma Martínez está pidiendo por esa entrevista, Señor, ese nuevo trabajo, Señor, que ella está optando. Ya pasó las primeras pruebas, ahora va a una entrevista más seria, Padre Santo. Sé tú proveyendo a ella y a cada uno de los hermanos que mencionamos, y también a cada uno de los hermanos que no hemos mencionado. Tú conoces perfectamente las peticiones de cada uno de ellos, el tiempo que han estado sufriendo, Señor, con esa enfermedad. Por eso la ponemos en tus manos a cada uno de ellos, a cada uno de mis hermanos que está en sintonía, Señor, de esta transmisión desde nuestros medios de comunicación, radio, televisión, página web, nuestras redes sociales, Padre Santo, desde nuestra Tower Go, Señor. Los ponemos en tus manos a ellos, las peticiones, lo que ellos están sufriendo, para que seas tú, tu mano de misericordia, Señor, ayudándoles a ellos. No te exigimos, no queremos, sino apelamos a tu misericordia para que seas tú respondiéndonos ese problema, esa enfermedad, esa dificultad, esa circunstancia difícil. Seas tú contestándonos a tu tiempo, Señor, y no al tiempo de nosotros, porque sabemos que tu tiempo es perfecto, aunque no lo entendamos humanamente, Señor. Sabemos de todo corazón que tu tiempo es perfecto. Por eso ayuda a nuestra mente y a nuestro corazón a entenderlo, que podamos actuar pensando en que no lo recibimos porque falta un poco de tiempo. Humanamente nos desesperamos, humanamente ya lo quisiéramos, pero debemos entender que tú nos lo vas a dar cuando tú creas conveniente, cuando hayamos eliminado de nuestra vida eso que nos sirve. Y ayúdanos para tener ese dominio propio, esa capacidad de decir no y de
actuar como tu palabra lo indica, Padre Santo. Porque sabemos, Dios, que tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es tremendamente grande, Dios. Aunque humanamente no la entendamos, porque nosotros quisiéramos ya nuestro milagro. Pero Dios dice: hijito, todavía falta que aprendas algo. Todavía falta que elimines eso de tu vida que no sirve, que lo tengas, no te ayuda como cristiano. Esa es la fidelidad de Dios, porque siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí ayudándonos, aconsejándonos en su palabra. En su palabra que nos guía, nos corrige. Ahí acudamos y ahí queremos acudir, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Cantamos esta alabanza que dice: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Definitivamente que grande es tu fidelidad. Te prometemos que vamos a fortalecer nuestro espíritu, nuestra mente y corazón para entender tu palabra y entender que tú nos vas a contestar más adelantito, quizás todavía no. Te pedimos, Señor, que puedas hablarnos por medio de tu palabra, la palabra que va a ser predicada a esta hora de la mañana. Bendice al predicador, dale sabiduría, y a nosotros danos esa iluminación para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con nosotros la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio, como lo decimos siempre, para nosotros estar aquí compartiendo la palabra del Señor junto a usted. Sabemos y lo reiteramos que es un esfuerzo de parte de suya, levantarse temprano, pues estar despierto ahí, escuchando la palabra. Pero le prometo en el nombre del Señor Jesucristo que si usted sigue los parámetros que la Biblia dice, que no nosotros, que lo que vamos estudiando poco a poco para la congregación, porque la carta a los Corintios que estamos estudiando es bastante congregacional, es bastante aplicativa para la iglesia. Creo que si usted lo aplica también para su vida puede funcionarle de gran manera. Este día estudiaremos en la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Y el título del sermón es: ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Y vamos a leer solamente el versículo 1 para poder orar y continuar con el estudio. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque una vez más nos permites y nos das el privilegio a nosotros, como pastores, de aprender de tu palabra y poder darlo a las personas. Espero en el nombre del Señor Jesucristo que pueda encontrar una manera para llegar a sus corazones y que la palabra que en algún momento ha servido para mí también sirva para ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero o necesito aclararle que, como lo venimos hablando anteriormente, poco a poco hemos ido estudiando esta carta de Corintios que resuelve, que busca Pablo resolver una diversidad de problemas que habían en esta iglesia. Era una iglesia que estaba rodeada de mucho mundo, si podemos decirlo así como cristiano. Estaba rodeado de mucho paganismo, estaba rodeada de muchas cosas. Entonces Pablo había dejado instaurada una iglesia en esta ciudad, a la cual cuando él se fue estaba bien. Pero al cabo de 2 años que él andaba afuera, empezaron a venir notas, cartas y personas diciéndole a él que habían ciertas cosas dentro de la iglesia que estaban mal. Y cuando digo ciertas,
es por no decir muchas cosas que en la iglesia de Corinto estaban muy mal. Porque tampoco eran cosas pequeñas, sino eran cosas muy grandes. A tal grado que en capítulos anteriores veníamos estudiando de que Pablo decía de que se escuchaban cosas dentro de la iglesia que ni aún se escuchaban afuera, en la ciudad de Corinto, donde era muy pagana, donde era muy sexualizada. Adentro de la iglesia se escuchaba que no se aceptaba en la sociedad, pero en la iglesia sí se estaba aceptando. A tal grado, Corintio estaba siendo atacada por el enemigo. Usted no crea que Satanás anda afuera siempre de las iglesias y que dentro de la iglesia no está. No, Satanás asiste mucho a los templos. Si usted me pregunta a mí, yo le voy a decir algo. Nosotros presenciales teníamos 14 servicios a la semana en nuestra iglesia. Ahora están muchos de ellos en línea. Usted los puede ver a través del canal o escuchar en la radio o en las redes sociales. Pero los 14 servicios que estábamos en nuestra iglesia de manera presencial, desde Familias en Victoria, Torre de Oración, Amaneciendo con Dios, el culto de miércoles, todos, los 14 servicios de nuestra iglesia, a todos asistía Satanás o enviaba a alguien. A todos. Siempre había alguien queriendo destrozar. Aquí siempre él asiste a cada uno de los servicios. El viernes vamos a tener un servicio presencial. Ahí va a estar tratando de arruinar esto. Entonces, por eso que la carta a los Corintios trataba Pablo de que ellos se dieran cuenta de estas cosas. Quiero primero hablar sobre el contexto, que ya lo hemos hablado bastante, pero que siempre lo mencionamos para enfocar de por qué la iglesia estaba pasando por esto y por qué incluso Pablo decía palabras que a veces no podrían ser entendidas por nosotros. Si usted se recuerda, nosotros hablábamos que la ciudad de Corinto era una ciudad muy pagana. Y queremos decir con la palabra pagana que había mucha adoración y mucho culto a dioses, a una cantidad de dioses. Es decir, que también era una ciudad politeísta, tenía muchos dioses, muchos dioses. Prácticamente le ponían un nombre o le atribuían a un dios hasta sensaciones. El amor le atribuían a un dios que tenía que ver con el amor. Cada una de las dioses que iban poniendo, ellos lo adoraban y tenían templos a los cuales ellos se abocaban para adorar a sus dioses. Estos templos se acostumbraba a hacer sacrificios. Esos sacrificios se podrían hacer a base de personas, de humanos, de animales. Llevaban un cabrito, lo sacrificaban, lo mataban y lo ofrecían a ese dios. Incluso personas, humanos, sacrificios humanos podrían haberlo hecho también. De igual manera se ofrecían sacrificios sexuales. Entonces, habían servicios sexuales en aquello porque se consideraba que la diosa del sexo pues se sentía muy halagada cuando esto se hacía. Entonces estaban mujeres específicamente o sacerdotisas específicamente determinadas para tener intimidad con hombres en un momento que ellos estuviesen adorando a su reina o a su diosa. Esta adoración buscaba, las personas que buscaban adorar a estos dioses, lo que pretendían eran tener una experiencia que fuera de lo normal, espiritual, una experiencia que a ellos les hiciera sentir o vivir algo que quizás no terrenalmente. Algo para ellos era vivencias exóticas, que ellos pudiesen sentir, gritar, saltar, rasgarse. E incluso podemos ver en algún momento cuando Elías estuvo con los profetas falsos, ellos se rasgaban a sí mismos por hacer que sus dioses le escuchaban, pues eso era para ellos un significado. Y mientras más en el culto a un Dios habían más de estas experiencias, se creía que ese Dios era más relevante. Entonces usted salía, o alguien que adorara a estos dioses salía de estos cultos, de este lugar, entonces dependía, ¿qué sentiste ahora? No, fíjate que hoy salté, hoy sentí reír, llorar y me rasgué porque me golpeé, me tiré, no sentí en qué momento. Entonces para ellos era perder la noción de mí mismo y
dejarme llevar por lo que en ese momento siento. Esto era, aquel momento, la ciudad, mientras más de estas sensaciones, o mientras más de estas vivencias ellos tuvieron sobrenaturales, más se consideraba que habían estado en un culto a ese Dios, en un culto en el que había existido la presencia de ese Dios. Entonces ellos luchaban por ver quién era el mejor Dios. Entonces, si yo adoraba a este Dios, al Dios del sol, pues en ese momento, en ese servicio, en ese culto, yo debía haber sentido demasiado. Entonces se lo comunicaba al otro que adoraba, por poner un ejemplo, a la diosa Luna. Entonces yo se lo comunicaba a él y le decía, mira, no, pero en el que yo estuve, pues sentíamos esto, todos saltaban, todos se pusieron a saltar. Ninguno se quedó sin llorar, sin gritar, ninguno se quedó así. Entonces cada uno de ellos había una lucha por ver qué Dios demostraba ser más sobrenatural que el otro. Cada uno de ellos luchaba por el hecho de ver si este era mejor, si aquel era el mejor, si este gritaba más, si aquella te hacía gritar más. Y esta misma intención, este mismo deseo hacía que las personas y los cristianos de la iglesia en Corinto también estuviese en ellos. Entonces comenzó un desorden en Corinto. El desorden de Corinto era que habían dones, que por cierto, usted lo va a leer ahí, que habían muchos dones, casi prácticamente todos los dones del Espíritu estaban en la iglesia de Corinto. Entonces habían dones que ellos también empezaron a competir con las demás religiones, con las demás sectas. Empezaron a competir con ellos. Y ahora la competencia era, vaya, ustedes tuvieron sensaciones o experiencias sensoriales, nosotros también aquí, con nuestro Dios Jehová, tuvimos experiencias también. Y los dones que Dios le había dado para utilización o por utilidad de la iglesia, ellos los ocupaban para vanagloriarse entre los otros. Y quizás en ocasiones exageraban lo que Dios estaba haciendo en una iglesia para que los demás de afuera los vieran. Ellos estaban tratando de mostrar cuál Dios era más sobrenatural, como si Dios necesitara de nuestra ayuda para demostrarle a alguien que nuestro Dios es real. Yo le voy a decir algo, mi hermano o hermana, Dios no necesita de su ayuda para demostrarle al mundo que Él es todopoderoso y que es mejor que cualquier otro Dios. Y que nuestra, y le voy a poner entre comillas, religión es verdadera, no porque nosotros seamos buenos, sino porque a quien servimos y adoramos, ese es nuestro Señor y Salvador. Y la iglesia de Corinto poseía la mayoría de los dones en ella, como le dije, pero aparte de estar luchando con las iglesias externas o con las religiones externas, también tenían un problema interno, porque entre ellos había una competencia de dones. Entonces había uno que decía, no, mi don es mejor que el tuyo, o este don es de mayor preeminencia que el otro, este es importante. Oh no, hablar en lenguas, interpretarlas, pues eso es normal, pero el de sanidad es el importante. No, el don de profecía es el importante. Entonces había una discusión en ellos, había gente que se creía más que la otra y ya vamos a estudiar cómo arreglar eso, más que la otra por considerar que su don era mejor que el de la otra persona. Este desorden en la iglesia incluso abarcaba que cuando alguien estaba o cuando alguien estaba con el don que Dios le había dado, por ejemplo el de lenguas, el otro trataba de hacerlo más todavía. No, para que vean que no, solo que él, no, hoy me toca a mí hacer mi don, denme mi tiempo para don. Entonces estaba haciendo un desorden en la iglesia, cada quien tratando de demostrar su don, que según ellos se los había dado Dios, porque en ocasiones nos confundimos. ¿Y cómo descubrir si este don era bueno o malo? Era una de las preguntas que ellos tenían. Algunos incluso blasfemaban el nombre de Dios entre sus predicaciones o en sus palabras que hablaban, blasfemaban el nombre de Jesucristo, porque decían Dios sí, pero Jesucristo era un hombre, Jesucristo era la carne, entonces hablaban en mal de Jesucristo. Y ahí venían de cada uno de la jactancia de sus dones. Entonces yo me jactaba porque mi don está bien, y porque yo ayudo a tantas personas, y yo me jactaba por esta cantidad de dones. Este era el problema.
Este era el problema que se había presentado a Pablo allá afuera, porque no estaba él en Corinto, estaba mandando una carta para tratar de solucionar el problema. Entonces decía Pablo, bueno, entonces, ¿qué les escribo para tratar de solucionar este problema? ¿Qué les escribo? Y la solución de Pablo era la siguiente. Ya habíamos leído un versículo similar capítulos antes o días antes, como en el versículo número 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo se los he dicho, se los dije en aquel momento que también leímos un versículo similar. En ocasiones cometemos errores por ignorancia, por ignorancia. Alguien se tomará muchos medicamentos porque esos le dijeron que debían ser. Alguien se tomará demasiados comida porque le dijeron que... Pero en la ignorancia él trató o ella trató de actuar así. En la ignorancia él o ella intentaron hacerlo de determinada forma. Y por intentar hacerlo de determinada forma, arruinaron lo que debería estar bien. Entonces Pablo lo que primero intenta arreglar es la ignorancia de los corintios o de la iglesia en Corinto específicamente. Se lo dije que eso era para una ofensa para ellos, porque ellos tenían mucho conocimiento. Pero era una ofensa que Pablo le dijera: miren, ustedes son ignorantes en cuanto a eso, permítanme enseñarles. Pero aquí viene Pablo tratando de arreglar este problema. Primero vamos a tocar o vamos a ir, quizás no hablando cada uno de los versículos, sino que lo que quiero que usted y yo entendamos es que necesitamos saber acerca de los dones, sino también nosotros nos estamos equivocando de determinada manera. Tal vez nosotros no tenemos tal desorden como lo pudo haber en la iglesia de Corintios, pero también nosotros necesitamos salir de la ignorancia en cuanto a los dones para poder activarlos o ocuparlos también. En primer lugar, le quiero decir que hay un momento en el que nosotros venimos al Señor. Muchos de nosotros nos recordamos de la fecha. Por ahí me encontré un pastor en alguna ocasión que me dijo, o que decía en su predicación, decía que si alguien no se acordaba de su fecha de haber aceptado a Cristo, debería aceptarlo de nuevo, porque eso se recuerda para siempre. Y pues no les sabría decir si es realidad esto, pues no, bíblicamente no lo puedo encontrar. Lo que sí le puedo decir, al menos recordarse cómo fue, tal vez no la fecha. Yo, por ejemplo, no me recuerdo de la fecha cuando yo recibí a Cristo. Sí recuerdo cómo fue la situación. Recuerdo que fue en un estadio en el cual el pastor que estaba predicando en ese momento pidió que las personas se acercaran al centro. Y yo, siendo un niño de cerca de 9 años, recuerdo que decidí entregarle mi corazón al Señor en ese momento, y que aún así bajé. Tal vez no logré bajar hasta la grama, pero bajé un poco. Me imagino yo que mis padres estaban tras mío viendo hasta dónde llegaba. Pero recuerdo que ese día fue la primera ocasión que yo recibí al Señor Jesucristo de corazón. Ya lo había hecho quizás en las aulas de escuela bíblica, pero no, admito, no eran de corazón. Recuerdo que en ese momento fue de corazón. Usted me pregunta fechas allá en el mes de julio. No sé, no le sabría decir. No sé qué fecha fue, pero me recuerdo del momento en el que fue. Ese momento, cuando usted recibe al Señor Jesucristo, el Señor, usted le da la entrada a nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a usted, inmediatamente el Espíritu Santo comienza a capacitarnos. Es decir, no es solamente para salvación. Usted recibió a Jesucristo, sí, y fue salvo, amén. Tal vez no con una oración, no con la oración que nosotros hagamos. Recibir a Jesucristo es creer en Él y confesar ciertas cosas que la palabra del Señor menciona. Saber que Él es Dios, que fue crucificado, que se ofreció por nosotros y que resucitó al tercer día, y confesarle como nuestro Señor y Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados. En ese momento el Espíritu Santo entra en nosotros, no solamente para salvarnos, no solamente para salvar nuestra alma y cuerpo y espíritu, no solamente para eso, sino que entra en nosotros capacitándonos para vivir una vida en este mundo. Una capacidad que antes no teníamos y que ahora sí nos capacita para ciertas cosas. Y a veces hasta nos capacita, no digo a veces, todos nos capacita para ministerios.
Y por ignorar esto, en ocasiones no cumplimos lo que deberíamos cumplir, porque no sabemos ni siquiera el don que tenemos. Y no lo sabemos administrar. Pero el Espíritu Santo nos ha capacitado en muchas cosas. No solo en el tema de dones. Quiero hablarte un poco de lo demás también. Allá vemos un versículo que dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Y qué nos capacita Dios? Porque nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos capacita. Nos capacitó, nos dio poder, nos dio amor, nos dio dominio propio. Dios dice: te estoy capacitando a través del Espíritu Santo. Ahora bien, Él trae consigo mucha ayuda. Él trae consigo eso que nosotros necesitábamos para vivir. Voy a abrir un paréntesis. Cuando alguien recibe a Cristo, en ocasiones podemos escuchar testimonios de una persona que era alcohólico y que de la noche a la mañana no sintió el deseo de tomar. Yo escuché algunos de esos testimonios. Pero creo que también en ocasiones Dios permite que nosotros pongamos más de nuestro esfuerzo. Que no para todos, de la noche a la mañana, no sentiremos el deseo de fumar o de tomar, o inmediatamente, si el hombre antes era mujerero, si la mujer era hombrerera, que en ese momento no se trataba de que mañana ya no lo va a hacer. No, pero Dios le ha dado el poder a usted para luchar con eso. Tal vez no el cambio inmediatamente. Dios no dice, te cambié inmediatamente. No, te dio el poder y el dominio propio para que tú lo hagas. Lo tienes, lo puedes. Me llamaba esta semana un hermano, me decía: pastor, ya lo he intentado, no puedo. Sí puede, hermano. ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿Ha recibido a Jesús en su corazón? Sí. No puedo. Sí puede. El Espíritu Santo a usted le ha capacitado para hacerlo. Y además de capacitarnos para hacerlo, aquí dice en qué nos capacita o qué cosas más nos da el Espíritu Santo. Lea conmigo el versículo, desde el versículo número 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Número 1, dones. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Dones, ministerios y operaciones. Cosas diferentes. Dones, ministerios y operaciones. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Los frutos son algo diferente también. Imagínense tantas cosas que el Espíritu Santo nos da, nos capacita, nos ayuda. Los frutos no son dones. Los frutos no son ministerios. Los frutos no son operaciones. Los frutos es, digámoslo así, las emociones que usted y yo deberíamos de tener en nuestro interior, que el Espíritu Santo nos las da. Y ya las tenemos ahí. Si usted no las disfruta, no es culpa de Dios, es culpa suya. Porque el Espíritu Santo se las dio. Dice la palabra del Señor en otra lectura, que dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. Todos esos frutos son aparte, pero son las capacidades que el Espíritu Santo nos da al inmediatamente estar con nosotros. El verdadero amor no se llega a sentir sino hasta cuando usted es un hijo de Dios. Porque ese amor verdadero es el que el Espíritu Santo nos da a nosotros. A eso le podemos llamar nosotros el fruto del Espíritu. Pero aquí hablábamos sobre los dones, los ministerios y las operaciones. Quizás voy a apartar los ministerios y creo que en la próxima ocasión, el próximo miércoles, nos tocará hablar sobre los ministerios. Pero ahora vamos a hablar específicamente de los dones. Uno de los listados, son dos listados de dones que se mencionan en la palabra del Señor, y uno de ellos es los versículos que acabamos de leer o que estamos estudiando en esta ocasión. Pero otro de ellos está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos del 6 en adelante, que por cuestiones de tiempo no vamos a ir y leer hasta allá.
Pero me tomé el tiempo de enumerar cada uno de los dones que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Escuche bien. Estos son los dones que usted y yo podríamos tener. Este es el listado total. No sé si usted ha pensado en esto, pero sería bueno que lo pensara. ¿Qué dones son los que el Espíritu Santo le está dejando a usted? ¿Qué dones son lo que el Espíritu Santo le ha dado a usted para en algún momento ocuparlo en la iglesia, en el templo, en lo que hace? Ahora bien, dice, el don de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de ciencia, 2, el don de la fe, 3, el don de la sanidad, 4, el don de milagros, 5, el don de profecía, 6, el don de discernimiento de espíritu, 7, el don de lenguas, 8, el don de interpretación de lenguas, 9, el don de servicio, 10, el don de enseñanza, 11, el don de exhortación, 12, el don de repartir, 13, el don de presidir, 14, y el don de misericordia, 15 dones. ¿Cuál de esos tiene usted? Yo creo que es un poco difícil la pregunta que le acabo de hacer. ¿Cuál de esos dones tiene usted y tengo yo? Le digo que es un poco difícil porque hasta hoy, como se lo hemos dicho siempre, en este estudio que estamos haciendo, no solo usted está aprendiendo, yo y el pastor Lino también. Hasta hoy no había meditado a detenerme a pensar en realidad cuál es mi don. No lo había pensado. ¿Y sabe qué pasa cuando uno no se pone a pensar o no medita o no recapacita en el don que Dios le ha dado? No lo ocupa. Le voy a poner un ejemplo. Ahí anda uno a veces en la calle y dice, ay, qué rico está ese pan, pero no ando pisto. Y ahí se anda aguantando el hambre, va. Todo el día en la calle, no ando pisto, no ando dinero, no ando. Y anda en la calle, ay, se encuentra otro churri, ay, no, esos panes, no, y ahí se encuentra uno chori, uy, qué rico esos panes. Uy, se encuentra uno, pizza, no. Y no ando, todo el día anduvo aguantando hambre, porque no andaba dinero. Y no sé si le ha pasado. Usted llega a su casa, se quita el pantalón, hijo de la hacha, aquí andaba $5 o $10. Bien me pude haber comprado esos panes. Porque usted no sabía qué es lo que tenía, no pudo disfrutar ni pudo completar todo lo que hizo. Incluso podríamos aplicar aquella parábola del hombre que dio los talentos a las personas y le dejó los talentos, tome su talento y ocúpelo. Y cuando él regresó, le preguntó, ¿qué hiciste con ellos? Mira, ya tengo 2 o ya tengo 3 de estos talentos. Y le decía, claro, si usted lo tiene, debería ocuparlo. Pero ¿cómo lo va a ocupar si no sabe qué tiene? Si no sabe cuál es su don, no, ¿cómo lo va a ocupar? Si no sabe qué es lo que el Espíritu Santo le ha dado. Le quiero aclarar que los versículos que estamos leyendo dice que el Espíritu Santo ha repartido. El versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 11, si le gusta leer después. Reparte como Él quiere. Así que no es el don que usted quiera. Ay, yo quisiera, estoy orando porque Dios me dé el don de la sanidad. No le ore a Dios porque le dé el don de la sanidad. Pídale a que le ayude a usted a descubrir el don que tiene. Es que yo quiero el de la sanidad. Ay, hermano, disfrute el don que Dios le ha dado. ¿Y cuál es? Pues empiece a estudiarlo. Empiece a ver, miren, yo tengo esto, o a mí, o desde el que he aceptado a Cristo vino esto. Y ahora bien, ¿cómo podemos usar estos dones? Es por eso que lo vamos a ir, quizás tal vez esto le pueda ayudar un poco.
En primer lugar, como le dije, son puestos específicamente por el Espíritu Santo, no por nadie más. Quizás voy a adelantarme en esto, no sé si pueda ser un poco pesado o esto que le voy a decir para algunos no será así. Viene alguien que tuviese el don de la sanidad aquí en nuestra iglesia. Entonces yo, que no sé cuál don tengo, digo, yo ese quiero. Y me voy a acercar a la hermanita y le digo, hermana, ore por mí. El don de la sanidad que usted quiere, yo lo tengo, ore. Y la hermana puede orar por usted. Y usted no va a tener ese don de la sanidad. Si es que no va a ser por la voluntad de la hermana o la suya propia. El don que Dios quiera darle, que el Espíritu Santo quiera darle, es el que usted va a tener. Hoy usted va a andar luchando por querer comer el plato que otro tiene. Eso es como cuando uno va a almorzar y está comiendo uno y viendo el plato del otro. No. Por favor, no piense que usted va a doblegar al Espíritu Santo. Mejor descubra el don que usted tiene. Este no viene como una búsqueda personal. Este don no viene como que yo me voy a forzar y si estudio más medicina y si estudio más sobre esto y si oro más o si ayuno para que el Espíritu Santo, no. Descubra mejor el don que Dios le ha dado. Cada uno de esos dones no vienen por un esfuerzo personal, vienen porque el Espíritu Santo nos dio los dones a cada uno de nosotros. Y creo, de acuerdo a lo que lo podemos ver en la palabra del Señor, creo que sí es posible que una sola persona pueda tener más de un don y que Dios pueda añadirle otro. Sí, sí lo creo. ¿Por qué digo que sí puede tener más de un don? Porque en algún momento Pablo decía que si aquel que habla en lenguas y que fuese intérprete el mismo de sus lenguas, qué bien. Entonces ahí está hablando de dos dones. Una sola persona con dos dones. Pablo mismo podía haber tenido más de un don, porque si en algún momento hizo milagros, tenía el don de hacer milagros, y si en algún momento a través de él el Señor Jesucristo hizo sanidades, así que podría él tener el don de las sanidades, dos dones en una sola persona. Sí creo que una sola persona puede tener más de un don, y a la luz de la palabra sí lo podemos ver, pero estos dones son para la unidad de la iglesia. Este don es para que la iglesia esté unida y para la funcionalidad de la iglesia y para el crecimiento de ella. Si estos dones, si el don, entre comillas, que usted tiene es para dividir, para decir que yo soy, ese no es don, hermano. No es don, porque Dios nos da los dones para la unidad de la iglesia. Dios está intentando de que nuestra iglesia en general sea una iglesia que tenga multiplicidad. Es decir, no nos va a dar a todos lo mismo, pues. Todos quieren palabra de ciencia aquí, así que todos tienen palabra de ciencia. No, porque por lo mismo dicen los versículos que estamos estudiando, dicen, no todos van a ser ojos, no todos van a ser boca, porque está hablando del cuerpo de Cristo. Tiene que haber ojos, bocas, manos, pies. Tiene que haber de todo esto. Entonces no es para otra cosa que para el beneficio y la función de la iglesia. No es un beneficio personal. Si alguien le está cobrando a usted por el don que Dios le ha dado, ese don no es don que viene del Espíritu Santo. Porque los dones que vienen del Espíritu Santo son para utilidad de la iglesia. Yo aquí sí no lo he encontrado, pero yo me atrevería a argumentar que si usted no está ocupando el don para lo que debería ser, Dios no se lo presta. Dios no, pues sí, ¿para qué lo va a andar ocupando si usted lo que quiere hacer es fanfarronear, vanagloriarse, recibir beneficios porque yo soy el que viene a lo de la sanidad? No, el don que Dios da o los dones que Dios da son para beneficio de la iglesia, no es para jactarse ni para un beneficio personal. Algunos de ellos, podríamos decir nosotros, que pueden ser más útiles en ciertos ministerios. Si usted es maestro, si usted está dando clase en teología, si usted está dirigiendo, capacitando un ministerio, usted va a necesitar el don de palabra de sabiduría o el de palabra de ciencia. Pero ¿de qué serviría si usted está dando una capacitación
que usted tuviese el don de misericordia. Tal vez en el momento no funciona. Usted necesita un don de sabiduría. De acuerdo a su don, si usted no, muchas veces nosotros así somos. Intentamos encontrar nuestro ministerio sin antes encontrar nuestro don. Usted se va a sentir mal en ese ministerio porque no está aplicando su don. A usted le gusta la guitarra, pero Dios no le ha dado un don para ello, o no le ha dado algo que tenga que ver con eso. No busque el don de que no le dé para el ministerio que usted quiere. Mejor busque, de acuerdo a su don, el ministerio que sería funcional. Del listado que le di, de los 15 que le di, puede usted determinar: yo creo que puedo tener este don. Si usted me pregunta a mí, yo creería que tengo el don de presidir. A veces me cuesta decir: mire, yo el palabra de sabiduría no sé, fíjense que el palabra de ciencia no, me esfuerzo por enseñarle a los hermanos, pero a veces creo que no me logro dar a entender, a pesar de que yo lo tengo bien aquí en mi cabeza, pero el momento de tratar de exponer no se lo logro, se me aburren, se me duermen, lo que sean. Entonces no tengo el don de palabra de sabiduría, no tengo el don de palabra de ciencia. Tal vez tengo el don de presidir, de ser un líder. Ese es el don de presidir, es el don del liderazgo. No sé, estamos tratando de descubrirlo, pero le motivo a usted que pueda hacerlo. Y voy finalizando con esto. La intención de Pablo aquí era: número 1, descubra su don. Número 2, descubra si ese don es del Espíritu Santo o es mi locura. Si usted dice: ya lo tengo, ya sé cuál es, póngalo a trabajar. En tercer lugar, y cuarto, que este don sirva para las demás personas. No se jacte de ellos. Lo que debe de hacer estos dones es generar una unión entre nosotros como iglesia, porque cada uno de nosotros, y como lo dijo Pablo aquí, el miembro más pequeño, el don que nosotros consideremos menos importante, es el don más importante para nosotros, porque el Señor nos da cada uno de los dones para servicio de la iglesia y para gloria y honra de Él. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque una vez más hemos aprendido de tu palabra. Gracias, Señor, porque has tenido paciencia con nosotros y nos has enseñado y nos has demostrado cómo debemos actuar. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que guíes a cada uno de mis hermanos a poder encontrar en sus dones. Gracias, Señor, por lo que haces en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a pasar en estos momentos a la parte que a Dios le corresponde, es a nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Le pido en el nombre del Señor Jesucristo que tengan la paz y la tranquilidad, que Dios va a estar cuidando de usted, independientemente de que no haya trabajo, independientemente de que crea que usted: ay, yo no tengo para pagar. Dios va a ir proveyendo poco a poco, pero confíe en Él y sea agradecido. Nosotros como iglesia lo que pretendemos es seguir predicando la palabra. Sabemos que esto se hace a través de los diezmos y las ofrendas que los hermanos ponen. Sí lo sabemos, estamos conscientes de ello. Pero también estamos conscientes que arriba de eso está Dios. Entonces, como iglesia, nosotros le pedimos al Señor: Señor, sigue proveyendo para nosotros ser de bendición para otras personas. Te pedimos, Señor, le decimos que este ministerio pueda seguir adelante. Provee, Señor. Y siempre aparece alguien agradecido. El día domingo se apareció una persona, una hermana, con 2 sobres de diezmo. Uno era de ella y otro era de su hija, porque estaba cumpliendo 1 año. Desde 1 año estaban ya como tratando de enseñarle a esa niña a ser agradecida. Así que le pido a usted que también lo sea. Por eso cantamos esta alabanza: lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por ser misericordioso con nosotros. Te pedimos, Señor, que proveas en la mesa de aquellos hermanos y hermanas que están en este momento ofrendando a ti. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con nosotros, nuestros hermanos de alabanza.
Amén. Muchísimas gracias, mis estimados hermanos. Bien, ha llegado el momento en el que usted y yo podemos invitarle a usted para que pueda recibir a Cristo si es que no le conoce. Si hay alguien que en este día ha escuchado o ha visto la predicación y lo que hemos tenido en el culto y usted ha dicho, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero tener de ese Espíritu Santo que me puede capacitar a ser una mejor persona, a salir de mi ansiedad, a salir de mi depresión. Si usted quiere conocer a ese Jesucristo que puede capacitarlo para ello, le pido por favor que reciba al Señor Jesús en su corazón. ¿Cuándo es el momento? Me dirá usted. ¿En qué etapa del camino alguien debe recibir a Jesucristo en su corazón? Es hoy, no es después, es ahora. Nuestro Señor Jesucristo posiblemente esté mañana, sí, pero usted quizás no. Él estará en su mismo lugar, pero de ustedes que no sabemos. Él se mantendrá en el mismo lugar tratando de que más personas le conozcan. Usted es el que me preocupa. Reciba a Cristo. Yo se lo recomiendo. Por ahí vemos a muchos influencers ofreciendo un producto o algo. Y dicen, no, si él lo ocupa, ha de ser bueno. Si él lo está ocupando, está bien. Pero no es la idea. Esas cosas se acaban, se terminan y usted las compra e invierte en eso. Yo le estoy recomendando. Se lo digo porque cambia su vida. Ay, las pruebas duras, sí las pasamos, pero sentimos ayuda. Usted la necesita. Si usted quisiera recibir a Jesús en su corazón, yo voy a hacer una oración. Y usted la puede hacer después de mí. Esta oración lo que va a hacer es que usted le abra las puertas de su vida a nuestro Señor Jesucristo. Esta oración dice de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Ahorita como congregación vamos a orar por aquellos que ya recibimos a Cristo, pero que también necesitamos de su bendición para este día o para la semana. Señor, te damos gracias, Padre, por este culto. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y porque nos acompañas. Te pedimos, Señor, que durante la semana nos puedas guiar y cuidar. Y te encomendamos, Señor, que podamos ocupar correctamente nuestros dones, que podamos encontrar el ministerio adecuado para el don que tenemos. Gracias, Señor, por lo que haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a despedir este culto cantando esa alabanza, Estoy cambiando mis temores, y vamos a dedicarle al Señor el final de este culto. Así que vamos a cantar esa alabanza. Estoy cambiando mis tristezas, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo
por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Que el Señor le bendiga. Le esperamos en los cultos de la tarde.